Buenos días, maestra. Somos el grupo número 5 y tienen los siguientes integrantes: Sebastián Peña Herrera, Kerly Jaramillo, Mario García, John López y Daniel Pacheco. El tema de este grupo es el hueso temporal. El hueso temporal va a estar ubicado en la parte inferior y lateralmente del cráneo, a ambos lados. Y también es un hueso par y asimétrico y va a estar encargado de formar la fosa craneal media. Bueno, eh, a continuación vamos a hacer un acercamiento de la cámara para poder explicar las partes y las divisiones de este hueso. Bueno, aquí tenemos el hueso temporal. El hueso temporal hacia adelante se va a articular con las alas mayores del esfenoides y el ángulo póstero superior del hueso malar, en esta parte de aquí. Hacia atrás se va a articular con el occipital, hacia arriba con los parietales y en la parte hacia adentro con el esfenoides. El hueso temporal está formado por tres porciones. Tenemos la primera porción, que es la escama o concha del temporal. Tenemos la segunda, que es la porción petrosa o el peñasco del temporal. Y por último tenemos el hueso timpánico. También como quizás última porción tenemos la porción mastoidea del temporal. Esta porción que me encuentro señalando en este momento es esta parte de aquí. Su desarrollo es posterior al nacimiento y se debe a la tracción que ejerce el músculo esternocleidomastoideo al intentar poner la cabeza erguida. Bueno, ahora tenemos la escama del temporal. Esta escama del temporal va a estar conformada por dos porciones. Tenemos una porción vertical y una horizontal. La porción vertical va a tener a su vez dos caras. Tenemos una cara exocranial y una cara endocranial. La cara exocranial va a ser relativamente lisa, regular y plana. Y aquí se puede observar un surco dejado por la arteria temporal profunda posterior, que es esta parte de aquí. Y esta cara contribuye a formar la fosa del temporal, del músculo temporal. También tenemos aquí la cara endocranial. Esta cara es irregular y anfractuosa, con pequeños detalles llamados impresiones digitales y eminencias mamilares dejadas por las circunvoluciones del cerebro. Son estas partes de aquí que estoy señalando. Aparte de esto, existe un surco muy bien marcado que es dejado por la arteria meninge media, que es esta de aquí. Todo esto de aquí. Tenemos también una porción horizontal. Primero se describe aquí una apófisis conocida como la apófisis cigomática, que se articula con el malar para formar el arco cigomático. Por dentro de esta apófisis cigomática se encuentra el cóndilo del temporal, es esta parte de aquí. Y por detrás del cóndilo del temporal se encuentra una gran depresión conocida como la cavidad glenoidea, que es esta zona de aquí. Esta se articula con el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. Por delante de la cavidad glenoidea se encuentra una superficie triangular conocida como el plano subtemporal, que es esta parte de aquí. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda porción del hueso temporal. La segunda porción del hueso temporal se denomina peñasco del temporal y esta tiene dos caras. Tiene una cara endocranial, que es todo esto, y tiene una cara exocranial, que es todo esto. La cara endocranial a su vez tiene dos caras. Tiene una cara anterosuperior, hacia adelante y hacia arriba, y tiene una cara postero-anterior, hacia atrás y hacia arriba. Vamos a describir primero la cara anterosuperior. En el vértice vamos a describir los elementos de dentro hacia afuera. En su vértice vamos a encontrar una pequeña depresión, que es esta depresión de aquí. Y esta se la conoce como la fosita
gasseriana o la impresión trigeminal, la cual es dejada por el ganglio de Gasser. Por detrás de esta impresión trigeminal vamos a encontrar un pequeño agujero que lo encontramos en esta parte de aquí. Este agujero se lo conoce como el hiato de Falopio. Este va a estar comunicado en el espesor del peñasco del temporal con el acueducto del Falopio. En el hiato del Falopio existen unos agujeros muy pequeños que se encuentran a esta altura, que son estos de aquí, estos agujeros, y se los conocen como hiatos accesorios, que dan paso al filete nervioso. Por detrás de los hiatos de Falopio se encuentra una eminencia conocida como la eminencia arcuata, que es esta zona de aquí. Y los hiatos de Falopio existen en una superficie regular plana conocida como el techo del tímpano, que es esta zona de aquí. Bueno, ahora vamos a explicar la cara posterior-superior. De interno a externo, de medial a lateral, se encuentra un pequeño canal, que es este canal de aquí. Y detrás de este canal se encuentra un gran orificio conocido como el meato auditivo interno, que es este de aquí. Y este se continúa en el fondo como el conducto auditivo interno. Este de aquí lo vuelvo a señalar. Por encima de este orificio encontramos una pequeña cresta denominada cresta suprameática, que es esta de aquí. Posterior al meato auditivo interno, posterior a este se encuentra una depresión estrecha, conocida como la fosa subarcuata, que es este pequeño agujero de aquí. Y posterior a este agujero se encuentra una pequeña hendidura conocida como la fosita unguial, que es esta parte de aquí. En la porción superior de esta fosa se encuentra la hendidura llamada abertura externa del acueducto vestibular, que es toda esta parte de aquí. El acueducto vestibular es toda esta parte que rodea a la fosita unguial. Posterior a esta hendidura se encuentra un gran canal vertical donde se aloja la porción vertical del seno sigmoideo, que es toda esta parte de aquí, todo este canal. Y este se encuentra en la unión de la cara anterosuperior. En la unión anterosuperior con la cara posterosuperior se encuentra un canal que aloja el seno plectroso superior. Bueno, ahora pasaremos a describir la cara exocranial, específicamente su cara posterior inferior. Esta cara posterior inferior se la va a dividir en tres zonas para su estudio. Primero tenemos una zona externa, que es toda esta parte de aquí. Tenemos una zona media, que es toda esta parte de aquí. Y una zona interna, que es toda esta zona de aquí. Vamos a describir primero la zona externa. En la zona externa se encuentra el vértice y la cara interna de la apófisis mastoide, que es esta parte de aquí. Ahí vamos a encontrar un surco que se lo conoce como la ranura digástrica, que es esta parte de aquí, y una depresión menos marcada que la anterior que se la conoce como el surco occipital, que es esta parte de aquí. Luego de esta se encuentra con la apófisis estiloides, la cual es una muy delgada y presta inserción con el ramillete de Riolan, que es esta parte de aquí. Y este va a estar formado por 2 ligamentos y 3 músculos. Entre la apófisis mastoide y la estiloide se encuentra el agujero estilomastoide, que es este agujero de aquí. Ahora vamos a describir la zona media. La zona media es esta parte de aquí y esta va a tener
o va a poseer una fosa conocida como fosa yugular, la cual aloja el golfo de la vena yugular interna, que es este agujero de aquí. Ahora vamos a describir la zona interna, esta zona. Esta zona interna tiene un orificio denominado orificio del conducto carotídico, que es este agujero de aquí, este orificio. Y tiene una saliente conocida como conducto carotídeo, que se lo encuentra en la parte de acá. Es este agujero de aquí. Este conducto carotídeo va a estar localizado en el vértice del peñasco. Por fuera del orificio de salida de la arteria carótida interna se encuentran dos conductos. Tenemos un conducto que va a dar paso al músculo del martillo o el músculo tensor del tímpano, que es este de aquí, estos pequeños. Y también tenemos un conducto inferior que va a alojar a la porción ósea de la trompa del eustaquio, que es este que se encuentra más a la derecha. Por debajo del orificio de entrada se encuentra una estructura en forma triangular que se la conoce como fosita piramidal, que es esta parte de aquí. Y como último detalle de esta zona interna se encuentra una zona anfractuosa que es irregular y accidentada, que es en esta parte de aquí. Bueno, y por último, para terminar, tenemos la última porción. La última porción está representada por un hueso con forma cuadrilátera conocido como el hueso timpánico, que es esta parte de aquí, esta porción de aquí. La porción del hueso timpánico está representado por un anillo incompleto hacia arriba conocido como el anillo timpánico. Y eso sería todo acerca del hueso temporal. Gracias.